Muy buenas noches, querida familia en la fe. Una vez más, delante de Dios, con la gran bendición de poder entrar a sus hogares a través de este medio. Rogándole al Señor en este instante que usted pueda replicar este video a sus amigos más allegados, a sus familiares, sus compañeros de trabajo, en su empresa y en fin, donde usted tenga la oportunidad y a quien tenga la oportunidad de enviárselo. Hoy quiero que hablemos de algo muy especial, como todo lo que está en la palabra del Señor. Yo quiero comenzar, primero que todo, haciéndome una pregunta, para que el mismo Señor a través de su palabra me la resuelva. Y es una pregunta que la mayoría de las personas me hacen en la calle, cuando se dan cuenta que soy pastor, que soy un siervo del Señor, pues la gente muchas veces me pregunta el porqué de ciertas cosas. Y una de esas cosas que a mí me llama más la atención es que me preguntan acerca y referente a los cristianos, porque tienen amistades que conocen del Señor, que los ven que caminan de la mano del Señor, que los ven con la Biblia debajo del brazo, la Biblia en la mano, que los ven de pronto orando, que los ven de pronto hablando de Dios y todo lo que hablan es amén, amén, aleluya, aleluya, amén. Son personas que se imaginan la vida que esa persona puede llevar, pero descubren que la vida que están llevando no es acorde a lo que están predicando, ni acorde a lo que dice el Señor en su palabra. Y siempre me dicen que son cristianos de muchos años, pero cristianos de muchos años, y quizás esos cristianos de muchos años son esos cristianos que dicen ser cristianos porque van o asisten a una iglesia, porque van o asisten a una reunión cristiana, porque son amigos de un pastor, porque tienen una Biblia, porque son cristianos porque leen la Biblia, o son cristianos porque escuchan palabras del Señor. Y esa no es la forma. Muchas veces yo siempre he dicho que no todo el que está dentro de una iglesia es cristiano, ni todo el que está dentro de una cárcel está preso, porque no todo el que está dentro de un hospital está enfermo. Hay situaciones que nos pueden llevar a esos lugares. Hay una situación que nos puede llevar a la iglesia y no soy cristiano. Hay situación que me puede llevar a una cárcel y no estoy preso. Hay circunstancias que me pueden llevar a una cárcel, a un hospital, pero no estoy enfermo. En la iglesia no soy cristiano. En la cárcel no estoy preso ni en el hospital estoy enfermo, porque puedo ser un empleado o puedo estar haciendo alguna diligencia en ese lugar. Y muchas veces nosotros pensamos que porque la persona está dentro de una iglesia o va a una iglesia es cristiano. Y el único que sabe quién es cristiano es Dios, porque Él es el que te conoce. Yo veo lo superficial, lo interno que es el corazón, lo ve Dios. Y Dios es el que sabe quién eres tú y quién soy yo. Pero resulta que yo digo ser cristiano y me muestro como cristiano. Pero una cosa es ser cristiano dentro de la iglesia, otra cosa es ser cristiano en mi casa y otra cosa es ser cristiano en la calle. Yo no puedo ser un cristiano camaleónico. Soy cristiano de acuerdo al lugar donde yo esté. Y así sucesivamente. Quizás son esos cristianos que aún lo que dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, versículo 20, que aquí yo estoy a la puerta y llamo, son de esos cristianos que todavía tienen a Cristo parado delante de ellos y aún no actúan como verdaderos cristianos, no actúan según lo que predica en la palabra de Dios, no actúan según lo que se muestran ser delante del Señor y delante de la iglesia, dentro de la iglesia, porque de pronto hay momentos en el por qué yo no lo hago. De pronto porque no me dejo controlar mi espacio, ni me dejo controlar mi vida, sino que hago lo que sea mi voluntad, mas no la voluntad de lo que dice la palabra del Señor. No recibo órdenes, no recibo guía, no busco dirección, sino que yo hago lo que yo creo que es y así no es. Y la Biblia dice que todos los caminos a los hombres según su parecer le parecen buenos, pero su fin es camino de muerte. Y no es caminar como yo quiero, no es caminar como a mí me parecen, es hacer las cosas como yo me imagino que se deben hacer o como yo me imagino que se pueden hacer. Las cosas se hacen como Dios quiere que se hagan. Y es de ahí lo que yo en estos días quiero
mostrar a través de la palabra de Dios a la luz de la Biblia. Y era lo que decía Pablo, porque todos conocemos, todos los cristianos y no cristianos de pronto hemos leído o hemos escuchado la historia de Saulo de Tarso. Todo lo que hacía Saulo de Tarso, y él decía que él era cristiano. Él vivía en las iglesias, él recibía órdenes de sus superiores y decía ser cristiano. Pero un cristiano que persiga a los cristianos no es cristiano. El cristiano que persigue a los cristianos es un inquisidor. El cristiano que persigue a los cristianos está fuera del foco del ojo de Dios. El cristiano que persigue a los cristianos no es cristiano. Así esté dentro de la iglesia mañana, tarde y noche. Porque es que los cristianos no son mis enemigos. Los cristianos verdaderos no son mis enemigos. La Biblia habla de quién es mi enemigo y quién es mi adversario. Eso es lo que dice la Biblia. Pero la Biblia no dice que los cristianos son mis enemigos. Entonces, Pablo decía ser cristiano porque él perseguía a los cristianos que no estaban a la orden de lo que él hacía. Perseguía a los cristianos porque no hacían lo mismo que él hacía de perseguir. Y esa no es la vida ni el objetivo de un cristiano. Y así viven muchos cristianos. Pero muchos cristianos hoy por hoy, cristianos que dicen tener años de vida cristiana, años de estar estudiando la palabra de Dios, pero aún todavía persiguen. Y miren lo que dice la palabra del Señor en la carta de Pablo a los Corintios, en la segunda carta. En el capítulo 5, versículo 17, dice la palabra de Dios así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La vida del cristiano radica en el cambio rotundo de su vida. En un cambio, en un giro de 380 grados. La vida del cristiano verdadero radica en aquello, en hoy venía haciendo, ayer hacía esto, hoy no lo voy a hacer, porque hoy tengo que hacer esto. Antes vivía de esta manera, hoy no la voy a vivir, porque tengo que vivir de esta manera. Es vivir según lo que dice el Señor a través de su palabra, del manual de la Biblia. Pero cada cuanto nosotros vamos a la palabra del Señor para caminar como Dios quiere que caminemos. Es ahí por qué mucha gente me pregunta a veces por qué los cristianos no son bendecidos. ¿Por qué si fulano es cristiano y se ve metido en la iglesia? ¿Y por qué fulano no es prosperado? ¿Por qué fulano cada día en vez de ir para adelante está echando para atrás? O avanza 3 pasos adelante y 2 pasos hacia atrás. Por lo tanto, es poco lo que avanza porque es un paso. Y vive de esa manera. Y se ufana diciendo que es cristiano. Pero aún, ¿sabe por qué ese cristiano no prospera? ¿Sabe por qué ese cristiano no es bendecido? ¿Sabe por qué ese cristiano aún vive de la manera en que está viviendo y que no es molde, modelo y ejemplo para los demás? No es un referente a seguir. ¿Por qué? Porque aún siendo cristiano, según su parecer, sigue haciendo lo mismo que hacía cuando no era cristiano. Sigue viviendo de la misma manera. Un cristiano que porque es cristiano y le invitan, va y se emborracha, es el primer borracho de la fiesta, siendo un cristiano. Un cristiano que lo invitan y que para el calor tómese la cerveza y se toma la cerveza, no es cristiano. Yo me imagino la cara de Dios en el momento que cuando tú y yo recibimos a Cristo, que empezamos a entregarle al Señor nuestra voluntad y hacemos lo que nosotros, seguimos haciendo lo que nosotros creemos que debe ser, mas no lo que Dios nos está pidiendo. Yo debo entender el por qué no soy bendecido y el por qué no soy prosperado. ¿Por qué las cosas, en vez de ir para adelante, van hacia atrás? ¿Por qué a mí es que las cosas no me salen? Y siempre le critico a Dios. Y es eso. A veces las cosas no se dan porque de pronto estoy caminando para el camino que no es. Estoy caminando en la ruta que no es. Porque estoy caminando en el momento y el lugar que no es.
porque tú tienes que caminar para ser bendecido, caminar como decían muchos. Yo siempre he leído en la Biblia, en el libro de los Salmos, que el salmista dice en el Salmo 37, espera en Jehová y Él hará. Espera en Él y Él hará. Confía en Jehová, espera en Él y Él hará. Pero el cristiano no puede vivir desesperado ni lleno de ansiedad, ni de miedo, ni de temor. Dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ya tú no puedes seguir viviendo como lo venías haciendo hasta hoy. Ya tú no puedes seguir actuando como lo venías haciendo hasta cuando recibiste al Señor. Ya es una nueva manera de vivir, diferente a la que tú traías. Por eso es que el salmista dice, espera en Él, confía en Él y Él hará. Pero vives como cristiano una vida desesperada, una vida llena de ansiedad, una vida llena de preocupación, de miedo, de temor. Y una vida con el mismo temor y a veces rayo en querer darle órdenes al Señor. Porque a veces quiero que Dios me bendiga como yo quiero. Mas la bendición de Dios no es como Dios quiere, sino como yo quiero que Dios me bendiga. Y para eso yo tengo que mirar mi forma de vida y mi forma de búsqueda en el Señor. Yo quiero que miremos algo para que afiancemos lo que estamos diciendo esta noche. La Biblia, en el libro, en Primera de Reyes, capítulo 17, nos habla de un hombre, el cual fue escogido por el Señor, al igual que usted y al igual que yo. Hemos sido escogidos por el Señor, pero con la diferencia de que aún a pesar de las circunstancias y las adversidades, era un hombre que vivía una vida llena de la presencia del Señor. Era un hombre que vivía una vida llena del amor de Dios. Era un hombre que vivía una vida llena y controlada por el amor y el poder de Dios. A pesar de las circunstancias, no se desesperó. A pesar de las situaciones, no se alteró, ni se llenó de hacer las cosas a su voluntad. Antes, por lo contrario, entre más obediencia tengo en el Señor, entre más obediencia tengo al Señor, le tengo al Señor, más bendiciones van a venir. Y quiero que miremos y hablemos de un hombre que vivió un momento difícil, pero no se desesperó. No se llenó de ansiedad, ni de miedo, ni de temor. Simplemente guardó su vida hasta el momento en que Dios tenía la oportunidad de hablarle a él. Porque quizás tú tienes muchos años, mucho tiempo de estarle hablando a Dios y no has querido escuchar la voz de Dios. Y si escuchaste la voz de Dios, no has querido obedecer y hacer como Dios te lo está pidiendo que lo haga. Miren lo que dice la palabra del Señor en Primera de Reyes, capítulo 17. Del versículo 1 en adelante. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: cuando tú tomas la actitud que tomó Elías de testificar de que el poder de Dios está en tu vida, de que la presencia de Dios está en ti, que la presencia de Dios está en mí, yo puedo hacer y decir lo que Dios quiere que digamos. Y es de una sola forma que podemos hacerlo. Es dejándonos llenar de la presencia del Señor. Y llega la palabra de Dios a Elías en un momento de quietud por el momento difícil que estaba viviendo. Y le dice el Señor: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue y hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. No escatimó ni buscó otro lado. Simplemente hizo lo que Dios le mandó a hacer. El problema es que tú y yo no hacemos lo que Dios quiere que hagamos, porque por lo general nosotros siempre hacemos lo que nosotros queremos. Por eso es que dice Pablo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y quizás durante mucho tiempo estás escuchando que Dios te está diciendo: no hagas esto, no camines para allá, no vayas allá, no mires esto, mira esto, haz esto, pero tú estás haciendo, quizás te estás haciendo el oído sordo. O como dicen los santandereanos, te estás haciendo el orejigocho y no estás entendiendo ni atendiendo lo que dice la palabra del Señor. Y vives de esa manera, con altos y bajos en la vida espiritual. Con altos y bajos. Esta semana tengo bendición, las otras 3 semanas vivo en la ruina. Esta semana tengo la presencia de Dios, la otra semana vivo en la soledad de la presencia de Dios en mi vida. Por eso, ¿qué hizo Elías? Todo lo que le mandó a hacer el Señor. ¿Dónde estaba Elías? La Biblia dice que estaba escondido en una cueva. Y cuando Dios lo vio, y mire, es que tengo miedo porque están matando a todos los profetas. Claro, ya estaban matando a los profetas que solo había quedado él. Se estaba resguardando, esperando en el Señor. Se estaba resguardando en esa cueva, esperando en la respuesta de Dios. Y la bendición de Dios llegó no como Elías quiso, sino como Dios lo mandó. Figúrese usted, un cuervo. ¿Cuál es el proverbio chino? Cría cuervo y te sacarán los ojos. ¿Qué miedo que un cuervo se acerque a mí? ¿O qué miedo acercarme yo a un cuervo? Pero la bendición de Dios llegó a través de un cuervo. A lo que usted y yo le tenemos miedo. Por eso la bendición que tú tienes que esperar es la bendición de Dios. La bendición que Dios quiere darte. No como tú quieres pedírsela. Dios te va a dar la bendición que tú necesitas en el momento y en el lugar preciso. Porque Dios siempre estará en el momento y en el lugar preciso. Por eso dice el versículo 6, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Quizás eso no era lo que esperaba Elías, pero la presencia de Dios lo llevó a experimentar la bendición. Es aquí por qué no vemos la gloria del Señor. Es aquí por qué tú no ves la gloria del Señor, porque no haces las cosas como Dios te le está pidiendo. ¿Cómo que me va a decir, vaya si se esconde allá, beba agua del arroyo, que yo le voy a mandar unos cuervos y le voy a mandar que lleven carne y que le lleven pan? No, ¿cómo va a hacer eso? No, yo mejor me voy para tal parte. Quizás yo hago lo que a mí se me viene en gana y no hago como Dios está haciendo. ¿Por qué Dios bendijo a Elías? ¿Por qué Dios respaldó la oración de Elías? Porque dice Elías en un comienzo, dice, vive Jehová en cuya presencia estoy. Yo me pregunto, ¿cada cuánto que entras en dificultades o tu vida llega en problemas y en escasez, tú entras a la presencia del Señor? Si la mayoría de las veces la dificultad me lleva siempre a alejarme del Señor. Los problemas nos llevan a alejarnos del Señor. Cuando los problemas tienen que acercarme cada día más a Dios para vivir en la presencia del Señor. Si tú quieres que Dios te bendiga, vive en la presencia del Señor. Todo momento, todo tiempo y en todo lugar. Familia, qué bueno es alabar a Dios. Qué bueno es bendecir al Señor. Yo le he agradecido con Dios por lo que está haciendo en mi vida y por lo que espero que Dios haga en usted después de este momento. Yo quiero que oremos en esta noche ya, para que le entreguemos este tiempo al Señor y lo bendigamos a Él. Tú estás con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus padres. Estás en tu hogar o estás en el sitio de trabajo. Quizás te tocó turno ahora en la noche. Es necesario que te pongas a orar después de ver eso. Quiero invitarlo a que le demos gracias al Señor. Comience conmigo, dígale: Señor, muchas gracias por esta noche. Te alabamos, Dios, y te bendecimos. Te ruego ahora, Dios, que tomes el control de mi vida, que tomes el control de mis pensamientos, que tomes el control de mi voluntad para que hagas de mí la persona que verdaderamente tú quieres que yo sea. Guárdame, Señor, de hacer mi voluntad y no la tuya. Guárdame de toda rebeldía, de toda obstinación y de toda terquedad. Guárdame de vivir impíamente, Señor, sino que yo pueda vivir delante de ti, dejándome llenar cada momento y cada instante para vivir en tu presencia. Bendice, Señor, al dador alegre. Bendice a todo aquel que toma, oh Dios, en su corazón la disposición de poder ofrendar. Aquel que lo hace no por necesidad ni por tristeza, sino con alegría y con gozo, porque tú bendices al dador alegre. Bendice a todo aquel que dispone su corazón para devolverte a ti lo que a ti te pertenece. Bendícele en el entrar, en el salir, en el acostar, en el reposar y en el levantar, Señor. Bendice su hogar, bendice su alacena, su arteza de amasar, su granero y su canasta, bendice su nevera.
Bendícele en el entrar y en el salir, que en su casa no escasee la harina, ni mengue el aceite. Y que la provisión tuya sea abundante y permanente para él y para ella, Señor. Muchas gracias te damos en esta noche. Te ruego, Dios, que te quedes con nosotros el resto de esta noche y que nos permitas seguirnos gozando y deleitando contigo. Dándote gracias por esta semana que hoy termina y que la gloria tuya nos acompañe donde quiera que vayamos. En Cristo Jesús, Señor nuestro, en acción de gracias te hemos orado, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga rica y abundantemente.